Hola, muy buenas tardes. Creo que no me alcanzo a ver yo, pero sí se ve mi pantalla. No sé por qué Sí, será. no, no hay ningún problema. Vemos tu pantalla correcto. Ah, perfecto, perfecto. Hola, pues muy buenas tardes. Eh, en realidad, eh, a mí me toca hablar un poco del texto que escribí para Alerta Spoiler, Televisión de Nuevas Tecnologías. Y lo que yo me encargué de trabajar es un texto llamado La lógica del oponente en Stranger Things y que está basado justamente en la serie pues del mismo nombre. Entonces, básicamente de lo que trata el artículo es, la idea es poder tratar de entender, intentar y tratar de entender cuál es la lógica que tiene el personaje del Demogorgon en Stranger Things. Yo lo puse como ¿cómo lo diré? Como bajo el calificativo de oponente debido a unas teorías culturales que he seguido del profesor José Manuel Pedrosa Bartolomé. Y básicamente trato de ver a través de mi texto cuáles serían las posibles filiaciones y cuáles serían las posibles referencias culturales que tenemos para un monstruo como el Demogorgon. ¿De acuerdo? Eh, a ver, básicamente empiezo con el texto con algunas etimologías y descripciones. Lo primero que trabajo es la anécdota. La anécdota del texto que el cual yo escribo es sobre cómo Stranger Things comienza su trama con un personaje en un laboratorio en Indiana Hawkins, que es un poblado ficticio, que está huyendo de algo desconocido. Entonces, en su huida, la narrativa televisiva nos está, eh, ¿cómo lo diré? Nos está mostrando cómo un científico está huyendo en medio de la oscuridad de algo que no puede evitar. En su momento el personaje al parecer es asesinado y el- eh, después se hace hasta donde recuerdo el capítulo de la serie, no, después de ese evento, después de que en la parte introductoria, la cámara nos lleva donde hay unos niños que están jugando calabozos y dragones. Uno de esos niños, Will Byers, va a regresar a su casa después de pasar todo el día con sus amigos. Estamos en el año de 1983, me parece. Y cuando llega a su casa es acosado por este mismo personaje ominoso, oscuro, que no se puede ver, y lo rapta. Básicamente así es como comienza el artículo. La cuestión es que a lo largo de la serie, mientras nos vamos adentrando en la trama y vamos descubriendo que el Demogorgon es un personaje que viene de una dimensión que se llama Upside Down, vamos a ir encontrando que es un personaje que no pertenece a la condición humana. En el texto lo que yo trabajo son las posibles filiaciones, las posibles, ¿cómo lo diré? Los posibles parentescos, las posibles referencias que yo encuentro del personaje con otros personajes que provocan terror en otras ficciones. Y como lo digo en el texto, muy deliberadamente empiezo a hacer esa clase de filiaciones. Pero bueno, veamos qué es el Demogorgon. Eh, Voy a poner un pequeño clip de no menos de 2 minutos para que podamos ver cómo es este personaje. La, la ha hecho andar. Este es de la temporada 3, en realidad. Muy deliberadamente lo hice aquí, porque aquí sí se puede ver el Demogorgon de manera muy clara, ¿no? Una estructura humanoide,
cómo es su constitución. El personaje, como puede verse, es un personaje en realidad con una característica que llamaríamos como monstruosa. El personaje es de piel muy pálida, tiene garras, tiene un rostro que se abre como pétalos, como si fuera una flor carnívora, y es un personaje que es voraz, es un personaje como los slashers, algo, es carnívoro, es un personaje muy violento. Básicamente, ya quito esta parte. No sé si me alcanzan a escuchar allá, Jessica, ¿sí? Sí, yo te escucho perfectamente. Ah, perfecto. Sigo entonces un poco exponiendo. El personaje tiene como esta característica de que se ve visualmente, es visualmente un personaje muy llamativo. Parece una flor carnívora y de hecho es muy amenazante. En aquel entonces, en la primera temporada, evidentemente no tenía el conocimiento que después fuimos obtuviendo a partir de la segunda y tercera temporada de esta serie creada por los hermanos Duffer. Eh, entonces, al momento de ver a este personaje, empecé a relacionarlo como con otros personajes de filiaciones del terror y filiaciones literarias y fílmicas. Básicamente esa imagen que tiene, lo voy a volver a poner en pantalla, es lo que primeramente tomé como lo más llamativo para poder ver más o menos de qué se trataba este personaje. En la universidad donde trabajo doy clases de cultura científica y humanística, y uno de los paradigmas que trabajamos en esa materia trata de tratar de entender cuál es la condición humana, que es completamente inacabada, está en proceso permanente y no ha terminado de formarse lo que es la idea de un ser humano. Bueno, pues a través de ello, un autor como Edgar Morán habla más o menos de cómo la cultura se convierte en una especie de edificio que se opone a la vida de otras especies que son como que no han construido estos edificios culturales y que se manifiestan a través de los instintos. Los seres humanos tienen a través de la cultura una serie de elementos con los cuales construyen su identidad. Si utilizamos ese edificio de la cultura y vemos este personaje del Demogorgon, no parece que tengamos nada que nos recuerde a ese edificio de la cultura. Tenemos una figura antropomorfa, nos recuerda a los seres humanos, pero la verdad es que no nos alcanzamos a ver realmente identificados. Aquí la cuestión es cómo, a la hora de reflexionar este personaje, si en la idea de la condición y de la naturaleza humana pues es la cultura y la condición humana es todo aquello que nos distingue como seres humanos, de pronto ver esta figura solamente encontramos como un recuerdo de lo humanoide, no necesariamente va a ser un recuerdo de lo que sería un ser humano total. La imagen tiene que ver con cuestiones de salvajismo, con cuestiones instintivas, y es esta parte que parece ser de una naturaleza muy alejada de lo que son los edificios culturales y las ideas de lo humano, lo que genera esta criatura. Y sin embargo, esta criatura, volviendo al tema, no es capaz de mostrarnos, no es capaz de dejarnos ver que tengamos identificación con ella. Y eso es lo que la distingue para poder provocar sensaciones de miedo o sensaciones realmente incómodas a la hora de observarla. Básicamente las etimologías y relaciones que fui encontrando para hablar del Demogorgon tiene que ver primero con cómo lo llaman los personajes de la serie. El Demogorgon, que precisamente es uno de los grandes villanos del juego Calabozos y Dragones, y es uno de los príncipes del mal en ese juego. Es una de las criaturas más desafiantes del juego de Calabozos y Dragones. Y precisamente hablar del mal es muy interesante porque Terry Eagleton, en un ensayo muy interesante de un libro que se llama El mal, sobre el mal, él dice que precisamente que todo aquello que no tenga una figura o conexión coherente y que se parezca a los edificios culturales es lo que vamos a ver como lo más maligno. Y eso pues me llama la atención con este personaje. Otra de las filiaciones que encontré con él invariablemente iba a ser con el cine. De pronto su figura antropomorfa me recordó mucho a lo que es el xenomorfo de Alien.
Este personaje que tiene un exoesqueleto es un personaje igual delgado, alargado, y que también va a tener unas fauces que se van a abrir para poder mostrar su característica salvaje, su característica fuera de la cultura. Tenemos otro tipo de personajes. Por ejemplo, una cuestión que tiene el Demogorgon es que acosa a los niños. Y Vicente Quirarte en Sintaxis del Vampiro platica mucho cómo a los personajes de los vampiros o personajes que tengan que ver con elementos del terror, los niños son capaces de identificarlos. Los niños son capaces de poder ver lo que los adultos ya no son, ya no tienen las habilidades para poder ver cuestiones de mundos alternos, de mundos que podríamos llamar desde el punto de vista analítico, mundos folclóricos, donde ciertos espectros, monstruos y personajes aterradores, solo los niños pueden verlos. Esto, evidentemente, cuando lo dice Quirarte, por supuesto que nos recuerda desde el punto de vista del folclorismo las de seguro incontables las narraciones, las incontables narraciones que los niños pueden contar acerca de cómo han visto eh, eh, monstruos que se les aparecen. Y en ese sentido el Demogorgon se parece a estas cuestiones culturales. ¿Por qué lo estoy diciendo? Además de Alien, otro personaje que vi que tenía ciertas filaciones con el Demogorgon precisamente es eso, el monstruo de Stephen King, que en su forma pura es una especie de arácnido, igual que tiene la capacidad de transformarse de manera antropomorfa y estar acosando niños. Y lo que hace eso algo muy distintivo de él, y de hecho se acaba de estrenar una película, dos películas, la remasterización de la película de eso, Stephen King. Una de las características son las fauces del personaje. El personaje es capaz de mostrar esta ferocidad en cuanto abre la boca. Un siguiente elemento que tiene el Demogorgon de Stranger Things, un tipo de etimología, es la forma que tiene que se parece a un dios voraz, un dios que está en los mitos de Tulu, y es Yegolognac. A ver, voy a mostrar las imágenes. También hice un pequeño videito para que se pueda ver estas filiaciones a las que me estoy refiriendo. Entonces, primero, bueno, la imagen, evidentemente Will Byers, esta es la imagen del Demogorgon, donde se puede ver esta característica, esta cualidad. Evidentemente está la oposición, el niño está siendo acosado, como lo que estaba diciendo de las teorías de las que habla Vicente Quirarte. El niño trae una lámpara, esta imagen me la encontré en internet, está vestido, tiene todos los elementos bajo los cuales está revestido de cultura. En cambio, el Demogorgon lo que encontramos es este cuerpo desnudo, pálido, delgado, y estas fauces son las que nos van a recordar la ferocidad, lo ajeno, lo que no parece humano, ¿no? Continúo un poco con el video. En esta imagen, lo que se ve es el Demogorgon de las fichas del juego de Calabozos y Dragones. A la derecha se puede ver el personaje que se utiliza en el juego para poder hacer referencia a él, que es esta figura completamente diabólica y de una forma que también no recuerda nada de lo que es la condición humana. Bueno, al lado hay personajes del juego de Calabozos y Dragones, ahí se puede ver la figura del mago. Visiones del Demogorgon. Estas son reconstrucciones que encontré por fans en internet. A esto es a lo que desde la serie, esta es la referencia que tienen para hablar del personaje. Y evidentemente, como se puede ver, los ambientes son completamente oscuros, son siniestros. Esta es otra reconstrucción del Demogorgon, son para tableros de Calabozos y Dragones. Y esta es una imagen que nos puede mostrar un poquito más claramente su constitución, ¿no? Tiene dos cabezas, una cabeza bífida, en lugar de brazos tiene una especie de tentáculos y es el príncipe de las oscuridades y vive en un lugar completamente inmaterial y de una materia oscura incomprensible para los seres humanos. Aquí está la comparación anterior del Demogorgon es con esta imagen a la que he estado haciendo referencia. Este también la hizo, me parece, o sea, salió en un video y me parece que si mal no recuerdo, lo tomé de un lugar de Stranger Things en donde nos muestran cómo es que se construye este personaje.
Filiaciones con las cuales fui relacionándolo. Eh, Esta sería la primera. No lo había mencionado. El hombre pálido de Guillermo del Toro. En este sentido, el personaje, cuando Ofelia en el laberinto del fauno entra a este mundo oscuro que no tiene forma, como es el Upside Down, que no tiene como una lógica del mundo de los humanos, Ofelia en el laberinto del fauno entra y encuentra a este personaje. En este momento está pues completamente dormido. Voy a dejar la escena y luego lo corto porque tiene derecho de autor, aunque es uso justo, quiero mencionarlo. Vamos a ver cómo tiene cuerpo antropomorfo, completamente delgado, y cuando se manifiesta hace la misma lógica que hace el Demogorgon. Abre su cuerpo, está abriendo su cuerpo. Voy a quitarlo tantito, nada más un momento, y voy a volver a retomar el video por estas cuestiones de copyright. Este es otro de las referencias que utilicé para poder hablar del Demogorgon. Este personaje de la película de Laberinto del Fauno de Guillermo del Toro. Y ahí es el momento en el que conocemos este personaje que tiene la capacidad de comerse a los niños. Cuando entran a este mundo oscuro, este mundo siniestro, si un niño rompe las reglas que le dijo el fauno que no debía romper, el hombre pálido se los come. Y otra vez tenemos ese elemento del acoso a los niños pequeños. Eso me gusta mucho de la serie. Son los niños los que pueden ver lo que los adultos no son capaces de entender ni son capaces de enfrentar. De hecho, recordando eso, el payaso, son los niños en la segunda parte, en la segunda película, bueno, y también en el libro, por supuesto, cuando son adultos y se ven forzados a recordar este personaje de su infancia que los estuvo aterrorizando, van a tener ese tipo de calosfríos, de acceder a mundos que habían olvidado simplemente por el hecho de ser adultos. Vuelvo al video. Las filiaciones que he estado diciendo. Este es Diego Lognac, esta es una reconstrucción, es una imagen de Diego Lognac. Como puede verse, la característica de las manos con unas fauces, que las fauces tienen la cualidad de ser pensadas desde el punto de vista simbólico, que son capaces de destruir todo y La tragarlo. reunión ha finalizado porque solo ha habido un participante durante los últimos 30 minutos. No sé qué ha pasado, pero bueno, Perdón, lo que pasa es que se salió otra reunión, pero acá estamos escuchándote. muy bien, muy bien. Entonces, básicamente, esta imagen reconstruye la imagen de Ye Bolognac, que también se distingue evidentemente por su velocidad, su voracidad. Sigo con el video. Esta es otra representación de Ye Bolognac que se puede encontrar en el Wiki Fandom. Es otra reconstrucción. Siempre es característico esta idea de esas fauces que no hablan de otra cosa más que de elementos culturales, ¿cómo lo diré?, de salvajismo, de lo no civilizado, de los miedos culturales que podemos tener pues, como seres humanos. Otra afiliación, esta sí, esta afiliación un poco la comento en el artículo. Se trata de, precisamente para poder hablar del mundo de los seres humanos y cómo el Demogorgon es un personaje que no pertenece a nuestras estructuras socioculturales. Tomando otra vez a Vicente Quirarte, él mismo está citando a Elías Levi para poder hablar cuál es la característica, por ejemplo, del hombre lobo. El hombre lobo es fascinante en el mundo de la literatura, del cine y de la cultura del terror, porque el hombre lobo, para hacerlo, tiene que dormir todo su lado de la condición humana. Mientras el ser humano duerme y en el mundo de los sueños está completamente adormecida su cultura, su manera de ver el mundo, su estructura, la bestia es la que sale en las noches a manifestarse. Otra de las filiaciones que encontré para el Demogorgon de Stranger Things, pues, es solo el nivel de ferocidad lo que es el hombre lobo. Y aquí tomé este fragmento de la película de los vídeos que está de Benito del Toro.
Esta película fue, si mal no recuerdo, fue dirigida por Joe Johnston, que participó también en los episodios 5 y 6 de Star Wars, si mal no recuerdo. Lo interesante es esta visión. eh, desde mi punto de vista, hubiera querido traer a Lon Chaney, pero para poder mostrar otra vez esta característica de las fauces, estas referencias culturales en las que está situado el Demogorgon, de pronto pareció adecuado mostrar esta fábula. O sea, solo se parece en el nivel de ferocidad con el hombre lobo. Pero es más aterrador el Demogorgon de Stranger Things, porque por lo menos el hombre lobo cuando despierta, cuando vuelve a su condición humana, sí podemos reconocerlo. En el caso del Demogorgon no va a volver a ninguna condición humana, esa es su constitución. Y evidentemente nos habla de otro de los grandes principios del terror. En el terror, algo fundamental es provocar el miedo a aquello que es completamente desconocido. En el hombre lobo podemos volver al conocimiento de la condición humana, pero en el Demogorgon, pues no. Sigo y la referencia que yo había dicho de Alien, ¿no? Esta es una escena muy icónica de Alien 3 y otra vez la cuestión de las fauces. Esto, de hecho, es un icono de la cultura pop, es este tipo de imagen. Entonces, ¿de qué se trata, pues, el artículo que escribí para este libro de Alerta Spoiler, Televisión y Nuevas Tecnologías? Y lo insisto, son relaciones deliberadas que fui haciendo sobre el personaje. Deliberadas porque me recordaban a estos productos que hablan de este tipo de personajes. En Wikifandom, y de hecho acabo de encontrar un libro que habla sobre Stranger Things, pero básicamente cuando me meto a la internet, lo que voy a encontrar reiteradamente es que el Demogorgon no sabemos qué es. Y eso es muy interesante. Eso, sin embargo, no nos impide relacionarlo, evidentemente, con estas filiaciones que he estado diciendo. No sé si tuvieran alguna duda, alguna pregunta, algo que quisieran, o algo que recuerden de lo que en su momento dije en el primer coloquio de, de, de Alerta Spoiler, precisamente, Televisión y Nuevas Tecnologías. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, José Carlos? Buenas tardes. Gracias Hola. por esta presentación. Está muy, muy padre, nos está gustando muchísimo, seguramente también a la gente que nos sigue en Blue Jeans y en Facebook. Y bueno, precisamente en esto que comentabas, ¿no? Para las preguntas, ¿no? Que estabas sugiriendo. Básicamente, bueno, entonces encontramos, digo, a lo mejor suena muy obvio, pero encontramos entonces este tipo de monstruos que serían como representaciones de lo otro, ¿no? Y en esa característica principal que es la otredad, ¿no? En la cual los seres humanos no sienten reflejados, no se sienten semejantes, encontramos Claro. precisamente estos elementos extraños, ¿no? Como las manos con fauces o una boca que está saliendo de otra boca, podríamos decir, ¿no? De otro hocico, digamos, Claro. si lo pensamos en esta imagen del xenomorfo, ¿no? De Alien. Entonces, todo esto conecta desde luego a Stranger Things con la tradición de la literatura de terror, ¿no? Como tú ya lo has comentado en otras ocasiones, igual en el libro, con la literatura de Lovecraft y otros autores relativos a los mitos de Tulu, pero también con el cine de terror y con, pues ahora desde luego, ¿no? Stranger Things, pues también tiene mucho que ver ya con esta televisión de terror, podríamos decir, ¿no? El género de terror en la televisión, ¿no? Claro. Claro, sí, sí, de hecho el lenguaje permanentemente de la serie, de verdad sí se puede ir relacionando con los análisis de la literatura de terror. Sigue muchos principios, muchos preceptos. Eh, la, eh,
Perdón, yo creo que había, con razón no me veía, estoy hable y no me veo. Esto, básicamente, de pronto recuerdo, hay un texto, en estos momentos no me acuerdo el nombre del autor, que se llama El cuerpo del horror. Eh, en él, el autor, ¿cómo se llamaba? Discúlpame, es que no me acuerdo el nombre del autor. Eh, François Dubignan, François Dubignon, no me acuerdo, no sé hablar francés. François Dubignon habla sobre cómo a través por ejemplo, utiliza muchos elementos de las descripciones del cuerpo en muchos relatos para poder describir cómo es que despiertan sensaciones de horror. Por ejemplo, estoy hablando sobre la oposición entre lo que es la condición humana y la oposición entre lo que no es, lo que está como en el mundo de lo instintivo, de lo salvaje. Si de pronto pensamos en el cuerpo del horror en este texto, cuando nos está explicando, por ejemplo, la constitución de Frankenstein, Frankenstein va a tener una cuestión interesante. Va a ser un personaje que está construido justamente de desechos, va a ser de desechos humanos. Y un ser humano que fue articulado de otro tipo de cuerpos y que sin embargo no va a lograr volver a constituir lo que es la condición humana, ¿no? Eso, por ejemplo, nos ayuda a estar como un poco anclados a la cultura de lo que entendemos como lo humano. Pero ni siquiera tenemos eso para el Demogorgon. El Demogorgon va a estar en ese otro mundo que no entendemos, que no conocemos, y en el que sería como muy difícil sobrevivir. El- el- aquí un poco la cuestión que también quisiera como comentar es que esto que parece como muy nuevo, que parece como muy traído a colación por parte de las series, en realidad es muy viejo, muy, muy viejo. Como bien lo dice, se puede ver a través de cierta literatura de terror, ¿no? Si, no sé, ya hablé sobre eso, el payaso, pero por ejemplo, las manifestaciones de terror que tiene Carrie, que es una gran novela también de Stephen King, este personaje que tiene poderes psíquicos y que tiene que luchar contra todo un bullying y que finalmente hace toda una terrible venganza, ya no quiero spoilear, ¿no? Todo este poder psíquico también, que en lugar de hablar de la grandiosidad de la mente, es muy curioso porque si lo vemos desde el punto de vista del terror y el horror, es rebajar el cuerpo para hacer cosas pues completamente terribles, ¿no? Estaba recordando que, por ejemplo, Terry Eggleton sostiene que, por ejemplo, James Moriarty, el oponente de Sherlock Holmes, viene de un apellido irlandés. Bajo la idea que dice Eggleton es muy interesante porque, insisto, mientras el terror y lo horroroso tengan menos forma, más sensaciones inquietantes nos van a despertar como espectadores, como lectores y en general como seres humanos. Moriarty, lo que no se sabe, pues, lo que se sabe más bien es que es un apellido irlandés y que no se sabe por qué lo habrá tomado Sir Arthur Conan Doyle, si tendrá que ver con la antipatía que tenía el pueblo inglés en aquel momento con los irlandeses, ¿no? Si tenía que ver con el mismo padre si mal no recuerdo, hay un personaje en la biografía de Conan Doyle que era muy alcohólico y era muy violento. La realidad de lo que y menos nos vamos a poder anclar en algo. Y en este caso el Demogorgon, lo que sí es muy chistoso, a pesar de que su propuesta es no se puede anclar en ningún lado, la realidad es que sí se puede anclar, y eso es lo que propuse en este artículo, sí se puede anclar. En este caso lo anclé en mis obsesiones fílmicas y literarias, ¿no? No solamente es literatura, sino también tiene que ver con lo fílmico. Pero bueno, la segunda parte del artículo ya tiene que ver con las teorías culturales del maestro José Manuel Pedrosa. José Manuel Pedrosa justamente va a hablar de... él es un folclorista.
y él hace investigación sobre las estructuras de los relatos folclóricos y anda viajando por todo el mundo y he tenido la oportunidad y la fortuna de tomar cursos con él. Básicamente él propone un par de textos de los cuales me valí para poder hablar de Stranger Things, uno que se llama La lógica de lo heroico y otro que se llama El Inferos, el héroe entre el cielo y el suelo. En la lógica de lo heroico, él habla de ciertos elementos que van a tener los oponentes sobre los héroes. En este sentido, para pensar en los héroes, propone 4 elementos. Ojo, esto no tiene nada que ver con el viaje del héroe, o sea, eso sí lo tengo que dejar como muy claro, sino cuál es la lógica de lo heroico, como 4 elementos que él piensa que son imprescindibles para que estén en los elementos del heroísmo. Primero que nada, él habla valiéndose de teorías como teoría sobre el cuento folclórico de Vladimir Prop, y volvemos a la literatura, la idea de que el héroe tiene una carencia, tiene algo que le falta, él es lo que él va a llamar un don. Prop habla también de esa carencia y que viene en sus elementos de los elementos del cuento folclórico. En la lógica de lo heroico, el héroe puede faltarle, por ejemplo, algo material, puede faltarle algo personal. El chiste siempre está como queriendo tener algo que añora. Acabamos de pasar el Día de Muertos y acabamos de volver a ver Coco, y es muy bonito, de Disney, y que vamos a encontrar con el personaje que se llama Miguel, la necesidad de algo que le falta, que él pueda ser un cantante, ¿no? Por ejemplo. Desde el punto de vista en Quisiera ser millonario, Slumdog Millionaire, por ejemplo, el héroe, el personaje que tenemos en esta novela maravillosa, ¿qué es lo que tiene? Pues vive en una vida de miseria y más bien partimos de un personaje que no tiene una vida digna. Es decir, falta algo, ya sea material, ya sea espiritual. A Aquiles va a tener un momento decisivo en el que va a descubrir que su propia madre se lo dice. Él va a querer pasar a la eternidad, pero su madre le dice, tú vas a decidir qué quieres. Y si mal no recuerdo es la mamá la que se lo dice. ¿Qué quieres? ¿Vivir una vida digna, ser un buen hombre, pero morir aquí donde nadie te conoce, o regresar sobre tu escudo, ¿no? Y lograr ser inmortal? Y evidentemente aquí lo que decide es esa inmortalidad. Se va a buscar lo que no tiene. Entonces, la ausencia de un don, la carencia de los dones es con lo que Pedrosa dice que comienzan los héroes. Un segundo momento es cuando los héroes obtienen ese don y lo empiezan a donar a su comunidad y empiezan a darlo a sus allegados, de tal modo que pueda tener un reconocimiento. Dar un don, ese heroísmo va a hacer que su comunidad lo reconozca. Un antihéroe normalmente, o un personaje que no está destinado a ser ninguna clase de héroe, ese don no se lo logra dar a la comunidad. Ojo, porque eso es muy interesante para pensarlo con esa película que acaba de pasar del Joker, porque él quiere dar alegría y felicidad a la gente que lo rodea. Y hay que pensarlo, ¿eh? Hay que pensarlo, porque él tiene intenciones de héroe. Hay que pensarlo desde estos puntos de vista de lo narratológico que estoy diciendo. El tercer elemento es que el héroe va a cerrar su cuerpo. El héroe, cuando está en una gesta heroica, a, no va a manifestar, va a guardar la respiración, va a tener una continencia bucal, una continencia sexual, porque al primer error que haga al abrir su cuerpo puede echar a perder la gesta heroica. Y ahora sí, el cuarto y último elemento es que el héroe puede pasar por lugares donde es imposible pasar. Pasar ellos o pasar algo que es imposible de pasar. Si pensamos en ciertas fabulaciones fílmicas y literarias que abundan actualmente, estoy acordándome de Rogue One, de otra película de Star Wars, una película que está relacionada con Star Wars. Lo que hacen es pasar por un lugar imposible los planos de la Estrella de la Muerte, y eso es lo que los convierte en héroes. Bueno, esos 4 elementos de la lógica de lo heroico, si uno los piensa con respecto a los oponentes, vamos a encontrar que los oponentes, los villanos, los personajes malvados de las fabulaciones que tenemos en la actualidad,
cumplen con todo lo opuesto. Y el Demogorgon va a tener el cumplimiento de todo eso opuesto que les acabo de decir. ¿Dónde lo vamos a ver? Creo que lo más obvio, y que nos hemos dado cuenta en el material que he compartido, es en el cuerpo abierto. A ver, es este me parece. Voy a compartir un nuevo video donde voy a mostrar esas lógicas del oponente. Evidentemente comenzamos con esto. Lógica del oponente, pues es este cuerpo abierto. Incluso las manos, aunque se supone que nos están dando la parte de atrás de las manos, está abierto. Es un cuerpo completamente abierto. No tiene ninguna clase de continencia. De hecho, su ausencia de órganos sexuales puede ser sustituida porque el único órgano que le conocemos son esas fauces. Y las fauces no sirven para hacer construcciones culturales. No puede cantar, no puede hablar, que el lenguaje es uno de los grandes signos de nuestra cultura. Evidentemente, por ese tipo de manos y esa ausencia cultural que conocemos, pues vemos que ese cuerpo abierto no puede construir comunicación ni lenguaje. De hecho, eso es muy interesante. Recuerdo que se me dijo cuando hicimos cuando fui con ustedes a aquel coloquio de alerta spoiler. Entonces vamos a ver más adelante. Cuerpo abierto, fíjense. Deliberadamente utilicé este elemento. Voldemort todo el tiempo va a tener un cuerpo abierto. Y no es que el cuate que se parezca al Demogorgon, no es que este personaje malvado se parezca en nada al Demogorgon. Al contrario, no tiene nariz, tiene ojos, tiene una boca más o menos cerrada, es oscuro, es ominoso, y sin embargo esta escena es maravillosa porque nos muestra cómo abre su cuerpo. No solo abre su cuerpo con magia oscura, que también eso es muy interesante. Cada vez que hace manifestaciones de poder, normalmente es el entorno el que se abre, el que se muestra tremendo. Sí, ahorita, en este momento, ojalá se pueda ver como Voldemort entra y abre su cuerpo. Y abre su cuerpo. Y evidentemente los personajes que acompañan a Voldemort normalmente también son personajes que están mostrando ese cuerpo abierto. Se burlan, son muy presumidos, si tienen posesiones muestran que tienen muchas posesiones. Evidentemente, en la lógica de lo heroico que maneja Pedrosa, el cuerpo abierto del Demogorgon es un elemento que nos muestra evidentemente estas aperturas del cuerpo. Sigo, tomé un poquito más de elementos. Hay Harry Potter el cuerpo. Bueno, el cuerpo súper abierto de este personaje, pues, cultural, que nos encanta. Evidentemente, su respiración, porque la respiración es ese signo escandaloso de ese cuerpo abierto, permanentemente mostrando esa característica antiheroica. Esta imagen es del Señor de los Anillos y es de la versión extendida. Es la boca de Sauron. Aquí es muy interesante porque le están dando la copa de Mithril que traía Frodo. Y los otros dos hobbits están diciendo Frodo, no, y el mismo Gandalf, cierra tu cuerpo, cállate, no digas nada. Y en cambio, los héroes están con el cuerpo cerrado y el oponente cuerpo abierto. Esa boca demoníaca, demencial, es la muestra de esta oposición, que evidentemente pues vamos a encontrar también en Stranger Things. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Porque normalmente los personajes de Stranger Things son personajes que tienden a estar ocultos. Eso es también muy, muy interesante, sobre todo cuando están luchando contra el Demogorgon. Se nos muestra. Los chicos que están encerrados en la parte baja de la casa de uno de ellos, que se la pasan jugando como en una especie de sótano, eso es estar metidos, escondidos en lugares completamente cerrados. Son nerds. No, ellos tienen que seguir una lógica de nerds, que es estar ocultando su cuerpo y actuar como o sea, no mostrar su cuerpo permanentemente. Los personajes de la madre y Hopper, el policía, también son personajes que, por ejemplo, a ella cuando tiene que estar haciendo la gesta de estar buscando a su hijo, a pesar de que pide ayuda por todos lados, es hasta que cierra su cuerpo cuando empieza a encontrar respuestas para poder encontrarlo, ¿no?
más elementos. Bueno, sigo con esta escena y la boca de Sauron, o sea, se puede ver, la oposición cuerpo abierto, cuerpos cerrados es tremendo. Vuelvo a la escena del laberinto del fauno. Este es un error heroico. Ofelia está comiendo justo lo que le pidió el fauno: no vayas a comer porque vas a cometer un error. Ofelia abre su cuerpo y evidentemente el hombre pálido que viene en la parte de atrás puede observarse que trae el cuerpo abierto. Esta ferocidad también fuera de lo humano y que nos va a manifestar cómo devora a las hadas que están ayudando a Ofelia. Evidentemente Ofelia representa esa oposición entre lo que nos recuerda a los seres humanos y el hombre pálido, pues lo que no es humano. No se puede dar ningún signo cultural. Y es un oponente del héroe. Ofelia vuelve a hacer su cuerpo, huye y ahí va detrás del hombre pálido. Y esta es la oposición clásica que nos gusta en la cultura pop actualmente. Cuerpo abierto, cuerpo cerrado entre Joker y Batman. Nada más, después de que se ría, ya vuelvo a hacer el video. Those mob fools want you gone so they can get back to the way things were. But I know the truth. There's no going back. You've changed things. Forever. And why do you want to kill me? I don't want to kill you. What would I do without you? Go back to ripping off mob dealers? No. No, you complete me. You're garbage. You kills for money. Don't talk like one of them. You're not. Bueno, incluso en esta imagen que acabo de congelar, se puede ver completamente la capacidad del personaje de Joker de tener su cuerpo completamente abierto. Aunque tiene la boca cerrada, las marcas que tiene en el rostro, los ojos desorbitados, todos estos signos de apertura del cuerpo. Evidentemente todo viene de teorías folclóricas que tiene el profesor José Manuel Pedrosa. Un siguiente elemento que tiene el Demogorgon, cuerpo abierto, se opone a los héroes con ese cuerpo abierto, come, es muy voraz. Dije que, por ejemplo, los héroes lo que hacen es ir a buscar los dones para repartirlos con su comunidad. En el Demogorgon se ve que es un oponente clásico precisamente porque él tiene un don retenido. Y en este caso se trata de este niño, Will Byers. Si Will Byers está retenido, si él no está con la comunidad, evidentemente tenemos un problema. Los héroes van a tener que salir a buscar al niño Will Byers para volver a traer a la comunidad que precisamente se perdió por la pérdida de este niño. Esa es una lógica de oponente, evidentemente, ¿no? No sé si tuvieran alguna pregunta sobre esta exposición. Pues no tanto como pregunta, sino como comentario. Ahorita que mencionabas las características del héroe, yo pensaba en estas representaciones más de la cultura pop, de los superhéroes del universo de Marvel, por ejemplo, ¿no? Y hay una caricatura que se llama Go Titans Go, algo así, Teen Titans, perdón. Uh-huh. Y a mí me gusta no tanto por lo caricaturesco, sino porque es muy, muy irónico, muy sarcasmo. Y entonces hay un episodio en donde está Robin contando como su historia de tragedia, ¿no? Y dice que no sé, que sus papás se murieron en el circo y demás, y que por eso él busca ser un héroe. Y entonces los demás chicos de la pandilla, por así decirlo, empiezan a contar historias de superhéroes ya conocidos, ¿no? Que se cayeron en un barril de desechos tóxicos, que los picó una araña, que recibieron sus poderes de un meteorito, cosas por el estilo. Y al final, o sea, de su historia, hacen como esta ironía súper marcada de decir, y mi tío se murió, o y mis abuelitos con los que vivía perdieron su granja. Y no sé, ¿no? Para hacer esta referencia súper marcada de que algo les falta, como lo mencionabas, ¿no? Entonces ahorita que le estabas mencionando me acordé y me dio mucha risa, la verdad. Y otra cosa, esta onda que dices de que el héroe se esconde de alguna manera,
Y por ejemplo, Superman, ¿no? Que inclusive oculta según su identidad y ya si se deja el chorrito acá ya nadie lo reconoce, Claro. ya es otra persona completamente, ¿no? Entonces, tanto ocultarse como ser un nerd, ¿no? Que esa era otra de las características que decías. Batman, pues tras esta máscara, ¿no? Claro. Que vive en su subterráneo, en su cueva, o sea, tiene una mega mansión, pero vive en lo más recóndito de esta, ¿no? Y cosas así que ahorita que lo mencionas, quizá no nos damos cuenta en un primer momento que vemos estas producciones audiovisuales, pero que sí están muy, muy marcadas, o sea, determinan tajantemente lo que es un héroe y lo que es un villano o un oponente, ¿no? Entonces, me pareció súper interesante esa información que nos compartiste. Claro, muchas gracias. Sí, es que ahí acabas de decir algo muy interesante. La verdad es que ahorita entre mis próximas obsesiones e intelectuales, por supuesto, está Joker. Está Joker. Lo tengo que hacer para poder hablar de qué elementos culturales hay metidos probablemente en Joker. Pero claro, este es un modelo narrativo creado por el profesor José Manuel Pedrosa, que en realidad está cifrado en lecturas muy atentas que ha hecho de Claude Lévi-Strauss en La alfarera celosa, ¿no? Y también en los estudios que ha hecho sobre Vladimir Props. Básicamente él habla de ciertas coincidencias culturales. En la alfarera celosa, por ejemplo, él habla de esta capacidad del héroe de pasar cosas por donde otros pues no pueden hacerlo. De hecho, recuerdo que antes de que saliera la segunda temporada de Stranger Things, a mí se me preguntó allá en La Salle Pachuca, en Campus La Concepción, a la hora de que hablo de los héroes, y lo sostuve en ese momento, quienes son héroes totales son Hopper y Lois, ¿no? La mamá de Will Byers y Hopper. Y me pusieron una cara de, ¿pero por qué? Y ya les explicaba, bueno, lo que pasa es que Hopper y Lois sí son capaces de pasar al Upside Down para ir a recuperar bien perdido, ¿no? Y en esa primera temporada, Eleven lo que tenía es que no podía atravesar precisamente porque no era capaz de soportar a pesar de que ella es la puerta, a pesar de que ella es una especie de cronotopo que hace las transiciones de un mundo a otro, eh, o, o, eh, no sé, estoy pensando también en la figura, no sé si sea un psicopompo o estos personajes también que son como guías y mediadores del mundo. Entonces es muy interesante porque a mí me dijeron, no, ¿y Eleven qué es? Les comenté, no, no puede ser la heroína porque no ha hecho la estrategia del viaje para poder llegar fortalecida y combatir o acabar con aquello, o traer la paz, pues, o traer aquello que se perdió en su comunidad, el bien perdido. En ese sentido, pues, hasta la temporada 2 vemos que hay toda una transformación a heroína, ahí sí, completamente. Todo esto lo estoy diciendo porque que tengan la capacidad los héroes de atravesar lugares eh, o hacer pasar cosas por conductos que son como imposibles para todos los seres humanos comunes, en esa lógica el Demogorgon por supuesto que está inscrito. De entrada él vive en un lugar en donde otros seres humanos les sería, más bien donde los seres humanos les sería imposible sobrevivir. El segundo elemento que viene en el artículo de Alerta Spoiler y Nuevas Tecnologías habla sobre esa capacidad de que los héroes tienen chance de ir a lugares del superos, lugares superiores, en donde sí pueden pasar más tiempo que un ser humano común y sin embargo podrían morir si quedan en ese lugar. Eh, También los héroes suspendidos entre el cielo y el suelo, algo así se llama el artículo. Y él cuando habla de esta situación, pues nos habla de héroes que pueden andar en esos lugares entre el cielo y el suelo o antes de llegar al suelo y el inframundo. Y estamos hablando, no sé, de héroes que pueden bajar. ¿En quién estoy pensando en este momento? Ay, Dios mío, es de la cultura grecolatina. Es... Dios mío, se me olvidó en este momento. Pero bueno,
Desafortunadamente se me olvidó en este momento, pero no sé, estoy pensando en los enanos que viven en el inframundo, en una especie de inframundo en donde están la tierra, debajo de la están sacando joyas. Y si un héroe entra al mundo donde viven los enanos, no se puede quedar permanentemente. De hecho, no tiene la capacidad de estar un rato en algún momento. Ellos tienen que bajar a las minas de Moria. En las minas de Moria, en donde la comunidad del anillo tiene que sobrevivir, porque además se les va a aparecer un gran oponente ahí, que es el Barlog, ¿no? Este demonio antiguo. Bueno, los héroes pueden bajar a ese mundo, pueden estar durante algún tiempo, pero en determinado momento tienen que regresar a la superficie, porque si no, van a morir, ¿no? Tenemos personajes que en ese artículo maravilloso de Pedrosa habla de héroes que permanecen como colgando. Estamos hablando de Tarzán, del Zorro, de Indiana Jones, que son personajes que pueden estar suspendidos, pero no pueden estar suspendidos mucho tiempo, porque si no, pues pueden morir. ¿Y qué hacen normalmente cuando están suspendidos o cuando bajan a lugares del inframundo? Lo que hacen es en esa búsqueda de los dones, tienen que hacer acciones, cumplir con su poder, con su tarea heroica, ¿no? En ese sentido, el Demogorgon está en esa lógica, porque el Demogorgon de Stranger Things está en un lugar en donde no van a poder sobrevivir los héroes y tiene detenido, pues, un bien. La única manera en que se va a restablecer el orden es cuando los héroes puedan ir precisamente por aquel bien que se perdió y puedan regresarlo para poder restaurar a la comunidad, ¿no? Básicamente de eso trata el artículo que escribí para Alerta Spoiler y Nuevas Tecnologías. Y para mí, pues, significó como una beta de investigación y de conocimiento que yo, la verdad, no era consciente, no había sido consciente de esa beta de investigación hasta que empecé a seguir el proyecto, pues, de Alfonso, del doctor Alfonso Macedo. Agradezco mucho a Alfonso porque yo no había pensado nunca, a pesar de que ya trabajaba con estos modelos narratológicos, no había pensado nunca cómo empezar a aplicar estas teorías literarias, estos modelos, en productos audiovisuales. Más o menos en algún momento cuando di una materia que se llama literatura infantil en mi universidad, por ejemplo, hablé de de los elementos que tienen los relatos para la literatura infantil y fui encontrando coincidencias. En el momento de trabajar con el profesor Pedrosa, de comentárselo, logré junto con él, gracias a su teoría, logré visualizar cuestiones de la literatura infantil, ¿no? Por ejemplo, a mí me pareció muy llamativo que cuando estamos leyendo versiones de Barba Azul, o estamos leyendo versiones de Alicia en el País de las Maravillas, o estamos leyendo versiones, no sé, de Caperucita Roja o El Sastrecillo Valiente, ¿no? Que esos cuentos y relatos clásicos, de pronto los empiezo a relacionar con esas culturas folclóricas que tienen que ver con el índice clásico de Arne Thompson de Folktale. De hecho, no tiene del Motive Index de la literatura folclórica, que no tiene ninguna traducción al español y que es un desperdicio que nosotros como gente de habla hispana, de cultura en lengua española, no tengamos traducciones de esas obras monumentales que hicieron Arne Thompson y muy evidentemente Uther, ¿no? De lo que se trató fue de tratar de hablar de estas de cuestiones de la literatura y de la cultura folclórica para poderlas aplicar, y en este caso las apliqué pues en Stranger Things, ¿no? Sí, sí, sí. Pues mira, justamente trabajando, o bueno, revisando nuevamente, quise decir tu texto, que está aquí en el libro que hemos estado estudiando en todo este semestre para este círculo de lectura virtual. Pues bueno, déjenme mostrar, ¿no? A lo mejor no se alcanza a ver muy bien, pero esas dos páginas que estoy mostrando son precisamente de la bibliografía que José Carlos Vilchis empleó para el estudio de Stranger Things. Es decir, pues aquí queda demostrado, ¿no? Y creo que aquí es bastante claro en este capítulo explícitamente, cómo la teoría de la lingüística, la teoría literaria,
y también algunas escuelas y fundamentales en todas las artes y el campo visual, la literatura, incluyendo el cine y la televisión, como el formalismo ruso, como el estructuralismo, como la misma semiótica, ¿no? Incluso, por supuesto, también ciertos elementos relacionados con los símbolos, de acuerdo con la vieja filología alemana. Por ejemplo, pienso mucho en Wolfgang Kaiser también, ¿no? Este estudioso de la Ah, claro. teoría literaria que también hace toda una división en cuanto a ciertos temas recurrentes, podemos llamar motivos, ¿no? Incluso algunos que son mucho más importantes. Esta palabra alemana, el leitmotiv, que Claro. justamente no están, ¿no? Funcionando para aglutinar una serie de elementos dentro de una trama que por otra parte posee una estructura. Y yo lo digo precisamente porque aquí en la bibliografía pues tienes ciertos materiales teóricos, por ejemplo, desde el libro El paradigma perdido de Edgar Morin, ¿no? Pasando justamente por una página que se llama El espejo gótico, donde hablas del hombre pálido, del hábito del fauno, ¿no? En esa página del espejo gótico, ya como nos has ilustrado esta tarde, en los libros de Pedrosa, ¿no? Aquí tenemos 5 estudios de Pedrosa. Está La sintaxis del vampiro de Vicente Quirarte, que es uno de los estudiosos de la figura del vampiro en la literatura universal. Quirarte, escritor mexicano que también tú conoces. Está también Prometeo desencadenado, ¿no? El poema de Percy Shelley, ¿no? El que fue esposo de Ujú. Mary Shelley, ¿no? Que obviamente pues de ahí ella, como se acostumbraba, tomó el apellido. Entonces, pues ahí encontramos esos elementos, ¿no? Que a lo mejor suena muy aburrido lo que estoy diciendo, pero precisamente en otra reunión que tuvimos cuando presentamos el libro en el Centro Cultural Elena Garro, ahí en Cuyoacán, salió un poco el tema, recordarás, de cómo Eleven tiene que hacer un viaje, ¿no? Que es un viaje de aprendizaje para volver de donde había salido, ¿no? No sé si pudieras un poco ahondar para nuestros integrantes del club, ¿no? Del círculo, porque, bueno, como si mal no recuerdo, hablabas, José Carlos, precisamente del caso de esta chica que en medio de toda una crisis que tiene, que puede ser además existencial, retomando lo que decía Jessica a partir del vacío de los personajes, por ejemplo, de los titanes, ¿no? Los jóvenes titanes. Justamente, bueno, Eleven, pues ya sabemos que pues, es una chica que nace con una pérdida, ¿no? Simplemente porque es parte de un experimento, no tiene una madre como tal, el padre no la comprende, etcétera, etcétera. En este caso el padre adoptivo, el policía. Y entonces, bueno, si mal no recuerdo, tiene que hacer un viaje donde además se encuentra a una de sus hermanas, ¿no? No es una hermana carnal, no es una hermana biológica, pero ese viaje en el cual ella además tiene ciertas aventuras, le sirve como una especie de aprendizaje para volver y desde luego el viaje es otro de los motivos recurrentes dentro de la literatura, dentro del cine, no se diga, ¿no? Creo que comentabas incluso el caso de el inicio de la saga de Christopher Nolan, de la trilogía de Batman, cuando en Batman Begins Claro, justamente estamos ante un Bruce Wayne claro. que después de una crisis durísima tiene que salir como Cristo, tiene una especie de aprendizaje, ¿no? Y tiene que regresar a los 30 años para poner orden en Ciudad Gótica, ¿no? Guión Claro, Jerusalén, ¿no? Podríamos decir. Entonces, en ese sentido, claro. por ahí también podemos ver un motivo, ¿no? El viaje del héroe, ¿no? Sí, sí, se conoce normalmente como el monomito, ¿no? La idea del monomito es, eh, el- la idea es que los personajes de algún relato tienen que justamente hacer como una especie de viaje iniciático. Eh, el monomito es muy interesante, de hecho, lo ha trabajado Campbell, lo ha trabajado, creo que es Joseph Campbell el principal estudioso de este tipo de cuestión que tienen como los héroes. En ese monomito el personaje vive su vida cotidiana,
en algún momento tiene un llamado para cambiar el estatus de su vida. El llamado de conocimiento lo rechaza inicialmente, después tiene hay un personaje, hay personajes que los ayudan, hay unos, no recuerdo cómo los llama Pedrosa específicamente, los auxiliares. De pronto aparece un auxiliar que puede ser un hombre sabio, viejo, que puede ser un oráculo, puede ser, desde el punto de vista de estas. ¿Nos escuchas, José Carlos? Ya no te escuchamos nosotros. Yo sí los oigo. Ah, A ok. ver. Perfecto. Ya te escuchamos Ok. ahí. ¿Me oyen? Bueno, ¿En qué página de Facebook? Sí, sí te escuchamos. Te ¿me escuchamos escuchan? menos, pero ahí está perfecto. Ah, muy bien. Entonces voy a tener que ponerme el micrófono aquí. Bueno, lo que estaba diciendo es que la idea del monomito de Campbell tiene que ver con el llamado del personaje, del héroe, para hacer un viaje heroico que tiene distintas etapas. La primera etapa del monomito es una especie de llamado que va a realizar de inicio el héroe. Después va a aparecer un auxiliar y ese auxiliar puede ser un hombre viejo o una especie de auxiliar. Después va a salir del mundo ordinario, va a llegar al mundo donde se hace ese viaje heroico, va a tener una caída, un encontronazo muy parecido a la muerte, y después va a enfrentar un último reto, una prueba final, para poder regresar a su mundo ya enriquecido. Pero bueno, esa estructura, sin embargo, también debo decirla que hay una polémica entre ciertos folcloristas, entre cierta escuela de folcloristas, con la teoría del monomito, porque en el monomito hay una cuestión que sí se ven las estructuras, sí hay una exploración psicológica de los personajes. Vaya, sí lo hace Eleven, precisamente, lo hace. Pero entre los folcloristas hay cierta discusión porque muchas de estas teorías no salieron de trabajo de campo. ¿Y a qué me refiero? Hay folclorismo que va y recoge relatos. No sé, si yo fuera en este momento allá al Campus La Concepción, allá con ustedes en Pachuca, y empiezo a preguntar las historias de miedo, digamos historias de fantasmas, y empiezo a recoger en campo, por ejemplo, no sé, si tienen experiencias sobrenaturales, yo empiezo a sistematizar esos relatos. Y desde ahí poder ver ciertas estructuras, ciertas coincidencias, ciertos elementos comunes. Ese tipo de folcloristas que hicieron trabajo de campo, normalmente como que los postulados teóricos que tendría el periplo del héroe están en disputa porque muchas veces el periplo del héroe eh, eh, tiene elementos de escritores profesionales, pero también tiene elementos de relatos tradicionales. Entonces, desde mi punto de vista es como una pugna un poco entre la pureza de la teoría. Solo lo quiero mencionar porque en estos modelos narratológicos no se oponen realmente al periplo del héroe, pero bueno, existe esa polémica que estoy comentando. En Eleven se va a dar el periplo del héroe, pero no solo en Eleven, lo vamos a encontrar en muchísimos productos fílmicos, televisivos, de streaming, de literatura, y vamos a estar viendo una estructura muy reiterativa. Evidentemente Eleven en la primera lo va a rechazar, por eso de hecho se quiere encerrar en el ático de estos niños, ¿no? De Mike, Dustin y Will, etcétera. Va a querer encerrarse y va a querer como comer, como vivir una vida que no tenía porque estaba encerrada en el laboratorio. Pero es como tú lo dices, Alfonso, en su momento siente el llamado, va a buscar sus orígenes y después de buscar sus orígenes y desarrollar una fuerza con la que sí va a poder oponerse a la fuerza del mal que tiene es muy interesante que lo vamos a encontrar de manera muy reiterada. Ojo porque en algún momento yo
a una serie de estudiantes que tuve en la materia de literatura infantil, sin haber visto todavía un filme de Disney que se llamaba Un Gran Dinosaurio, que estaban por estrenarla, faltaban 2 meses. Les dije, miren, ni la he visto, pero les apuesto o le estoy seguro que va a suceder esto. El personaje vive en su vida cotidiana, viene una situación que le hace cambiar, va a perder un don muy preciado o él se va a perder como un don muy preciado, va a tener que emprender un viaje, va a tener un auxiliar, ese auxiliar le va a ayudar a hacer cosas que él no puede hacer, que eso es parte de la lógica de lo heroico que menciona. Los normalmente hacen cosas que los héroes no pueden. Por ejemplo, Sancho Panza sí puede ver la realidad que Don Quijote no ve. Y en el caso de esta película que digo Un Gran Dinosaurio, no me acuerdo cómo se llama, Dot me parece que se llama ay Dios mío, no me acuerdo cómo se llama el personaje salvaje que es que es un cavernícola, un niño Creo que que es que se convierte en el auxiliar del personaje. Perdón, se llama Spot. perdón. Spot, sí Se es llama cierto, Spot. muchas gracias. Spot hace cosas que no puede hacer el personaje principal, por ejemplo, puede nadar y el personaje principal no puede. Puede sobrevivir en la floresta, en lo salvaje, y el personaje principal tampoco puede, ¿no? Y su auxiliar le va a ayudar a terminar ese viaje. Bueno, si se ha visto la película, se puede seguir, se cumple el viaje heroico. Incluso va a tener pruebas finales de enfrentamiento a la muerte tremendos. Y al final va a regresar fortalecido y va a regresar a su comunidad ya con el don obtenido. Eso me hace recordar algo. Evidentemente, aquí hay una cosa muy interesante en Eleven, también está en esta lógica de ponente de Stranger Things. También lo dice Pedrosa en estos modelos narratológicos. Normalmente que veamos el edificio de la cultura es con el tipo de alimentos que toman los personajes de las fábulas y las ficciones. ¿Y a qué me refiero? En Hans del que se supone que surge Frozen, pero hay que leer el original y hay cosas maravillosas. Hay personajes salvajes que comen crudo, que quieren comerse a los protagonistas, y me refiero devorarlos. En estos modelos narratológicos, solo los personajes que tengan un edificio cultural con ellos son capaces de comer lo que dice Pedrosa que son los alimentos cocidos. Y este también es un signo para poder entender oponentes y héroes. Y Leven va a estar comiendo papas fritas, comida congelada que tiene que estar cocinando para poder alimentarse. De hecho, se vuelve medio adicta a las papas fritas, al pollo, a la hamburguesa, etcétera, etcétera. Y es ese edificio cultural, también de la comida chatarra norteamericana, pero es comida cocida y eso aparece también en Stranger Things. Y Leven, cuando hace su viaje de conocimiento, un signo de que sigue siendo una heroína y sigue siendo cultural, es que se la pasa comiendo comida cocida. Solo en los momentos, no sé, en los personajes que no son... Normalmente cuando comen comida cruda es porque hay una necesidad de hacerlo en su viaje heroico, por ejemplo. Y los oponentes normalmente muestran además de ese cuerpo abierto, esa incapacidad de comer comida cocida, comida cultural, ¿no? El Demogorgon va a tener esa predilección. En la serie sale, también lo comento en el artículo. A los personajes les recuerda animales salvajes como el coyote, como el tiburón, como los lobos, y su capacidad de olfatear sangre eh, tenemos la moronga para podernosla comer, eso es un signo cultural, que también se le llama morcilla en Sudamérica, ¿no? Que es sangre cocinada en embutido para poderla comer. Eso es muy, muy importante en esta lógica de lo heroico, porque el Demogorgon persigue la sangre, también es un signo de su incivilidad. Perseguir la sangre, comer crudo y esto también es muy interesante, la no contención. El Demogorgon tiene ganas de comer todo el tiempo.
Hace no mucho con unos chicos que di un curso de literatura mexicana, estuvimos hablando de una novela de Guillermo Rubio que se llama El Sinaloa y un estudiante que se llama, ay Dios mío, Ubaldo, discúlpame si estás viendo, se me olvidó en este momento tu apellido. Ubaldo de pronto se fijó que en esa novela del Sinaloa, Ubaldo Castelán, te mando muchos saludos, querido Ubaldo Castelán, fueron los nervios los que me traicionaron, no pude recordar tu nombre de inicio, pero Ubaldo se fijó en ese elemento en el Sinaloa. El Sinaloa es un relato de la vida del narcotráfico en México y los personajes se la pasan comiendo, nunca están satisfechos, nunca. Se la pasan bebiendo, tomando alcohol, tomando cerveza, comiendo carne a destajo, sobre todo son asados lo que están comiendo todo el tiempo y tienen sexo todo el tiempo. Entonces es muy interesante. Esos edificios culturales son desafiados. Y en esta novela de Guillermo Rubio se nota. Es una novela que habla de un sicario del narcotráfico en esta narc noir que llama Federico Hagenbeck, de estos relatos fronterizos y que hablan pues, de la vida del narco, ¿no? Entonces Ubaldo Castellán se fija justamente en esto y es muy interesante porque nosotros estamos hablando de teorías literarias para ciertas ficciones televisivas, de streaming, de cine, series, etcétera, etcétera, y aparece este elemento muy literario, muy de las teorías literarias, muy culturales y que sí tienen cierto emparentamiento pues con las teorías de la comunicación, ¿no? Aquí lo interesante de tu propuesta, Alfonso, es que podemos hablar ahora sí de una multi e interdisciplina y una relación que podemos llevar a poder tú bien todo esto por el Stranger Things y normalmente en casi todas las ficciones. De hecho, yo he estado volviendo a ver, volviendo a disfrutar de Breaking Bad y todo el camino que tiene Walter White me está llamando muchísimo la atención porque estoy en cuestiones de esta situación cultural. Por ejemplo, no sé si recordarás que en la primera temporada hay una escena hay escenas muy sugestivas en donde está teniendo relaciones sexuales con su esposa, incluso tiene relaciones sexuales afuera de la escuela de sus hijos. ¿Y por qué lo hace? Eso es muy interesante. Es esta idea de no tener cerrado el cuerpo, se está yendo hacia el lado de lo instintivo, de lo no situado en los edificios de la cultura. Entonces, de hecho, ya es una plática que quiero empezar a tener contigo porque eres un especialista en Breaking Bad. No, pues no tanto. Pues bueno, eso ¿Está bien? yo creo lo que en general podría decir del artículo y no sé si hubiera algo que más que quisieran que dijera y con todo gusto. Bueno, nada más, ahorita que comentabas esto de la comida, creo que es muy interesante. Y en este análisis que haces de una película de Disney, también yo recordaba otra, se llama Valiente, Brave. A mí me gusta mucho, pero pues, o sea, es una historia para niños, ¿no? Y hay un punto en que su mamá se vuelve un oso y tienen que emprender un viaje para curarla, por así decirlo, de ese maleficio. Pero ahí podemos ver cómo la mamá, que tenía así modales impecables, porque una princesa tenía que comer tal cosa, una princesa tenía que agarrar los cubiertos de tal manera y demás, de pronto se le empiezan a brotar estos instintos animales y agarra un pescado así del río, ¿no? El pescado va saltando y lo agarra, cosa que pues nunca hubiera hecho, ¿no? Claro, Y también Mérida, que es la hija, claro. cocina para ella un pescado y le dice a su mamá, pues cómetelo así, ¿no? Pues crudo, ¿no? Tú eres un oso. Y la mamá así como de, no, 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 cócemelo. Pero ya después, cuando empieza a volverse más animal que persona, o sea, dejando atrás el ser persona, Claro, o sea, ya agarra los peces y así, ¿no? Los va descabezando. Entonces, en esta transición claro. de ser una persona a ser un animal que era realmente, pues, una especie de villano, de oponente, porque los osos eran como lo malo en esta película,
pues ya empieza a comerlo crudo, ¿no? Y entonces ahorita que lo mencionabas, como que Claro, se me vino muy, muy a la mente y como dices, ¿no? O sea, podemos analizar inclusive una película de Disney y salen cosas muchísimo, muy interesantes. Y también claro. ahorita yo estoy analizando la trilogía de The Matrix y este viaje que decías Ah, también del héroe, ¿no? Por ejemplo, aquí Neo, que llevaba una vida súper normal, ¿no? Que se ocultaba tras la pantalla y cosas por el estilo, de repente sale para conocer esta realidad y pues todo lo que tiene que pasar, ¿no? Estos auxiliares que podrían ser Trinity, Morfeo, los oponentes que son los agentes, ¿no? Que toman estas claro. formas humanas, pero que finalmente son productos de un sistema virtual, por así decirlo. También esta onda de que ellos pueden entrar a la Matrix, bueno, todos los que están en el equipo de Morfeo, por así decirlo, pero no se pueden quedar mucho tiempo porque si los matan ahí, los Claro, matan también en la realidad. Entonces, todas estas claro. cosas que ahorita nos estás comentando me parecen sumamente interesantes. No las había percibido como tal, digo, o sea, yo lo estoy analizando desde lo virtual, desde el consumismo, cosas por el estilo, pero pues es bien Claro. importante, ¿no? También como delimitar los personajes y las características que los hacen ser o héroes o villanos, ¿no? Y no nada más es como de, ay, porque mató a alguien o ay, porque salvó a alguien, Claro, no, o sea, hay muchas cosas detrás que ya te van determinando lo que es un héroe y lo que es un villano. Está súper interesante. claro. Justamente estoy tratando de encontrar, pero es que los índices de Arne Thompson, de los ATU, son enormes, o sea, son libros no sé, el Arne Thompson clásico tiene como 10 volúmenes, y lo que hace es tratar de recoger más o menos en esa tipología folclórica cómo estarían cazando los relatos. De hecho, sí, yo también creo que The Matrix es súper interesante porque también maneja como estos elementos, ¿no? Eh, ¿cómo lo diré? ¿Cómo lo diré? De hecho, Neo sí tiene estos elementos del héroe tipo. Muchos héroes tienen elementos del tipo Jesucristo, ¿no? Es este héroe redentor que viene de pruebas de la muerte tremendas y Neo, por supuesto, que va a estar metido como en estas categorizaciones. Tengo una presentación que hice para, a ver si puedo mostrar algo del Inferus, ¿no? Eh, Ujú. Estoy tratando de abrir Sí, una está muy presentación bien. PowerPoint, que de hecho trabajé con Elizabeth Alba, con la gerente de la librería Ducal del Palacio de Bellas Artes, una presentación que era sobre el Inferus en la literatura. Entonces, si es que no me equivoco, aquí hablé también de Matrix. Y si me equivoco, hice otra presentación donde hay una serie de anime japonesa, me parece que se llama One Punch Man. One- y es un personaje de Saitama. Que aquí hay una cosa muy interesante. Los personajes que traen el cuerpo cerrado, como lo habíamos dicho, normalmente son personajes apocados. Neo parte de esa idea. Es un personaje muy apocado, muy, muy apocado. De hecho, le sirve a la gente para cometer crímenes virtuales, pero no tiene realmente, híjole, no se quiere bajar la presentación, pero bueno, no tiene realmente interacción importante solo hasta que se revela su verdadera identidad, ¿no? Sí lo podemos ver en muchas fabulaciones. Eso también le va a pasar a Eleven. Eleven va a ser un personaje muy apocado. Es la conexión de él. Es que como acá. Bueno, mientras no te escuchamos, José Carlos, por ahí estamos perdiendo la señal de internet, pero bueno, pues están aquí llegando algunos mensajes, podemos aprovechar, estamos en la página de publicaciones de la Salle Pachuca.
Tenemos saludos de Adrián Almaraz, querido amigo, gracias también, saludos, un abrazo. Y bueno, este también es un comentario de Alfredo Fernando Germanota. Él comenta, a lo mejor no se escucha, José Carlos, ok, si bien es cierto que un héroe tiene cualidades que lo diferencian de los demás, me llega una pregunta muy interesante. ¿A un héroe le gusta ser héroe? Me parece que sí es muy interesante, precisamente. Gracias, Alfredo Fernando Germanota. Perdón, aquí se desconectó, algo pasó. No, ¿Alcanzaste a escuchar la pregunta? no, No, ok, mira, alcancé a no escuchar. te preocupes, a No, ver, lo repetimos. Alfredo Fernando Germanota dice, ok, si bien es cierto que un héroe tiene cualidades que lo diferencian de los ¿qué crees que demás, no me se llega oye? una pregunta. No se oye nada. Ok. Ajá. Sí, ha de ser la señal, más o menos. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Voy a intentar una A ver, respuesta a partir de... ajá. Ok, ok, quizá ahí. Pues justamente Alfredo Fernando, repito, dice, ok, si bien es cierto que un héroe tiene cualidades que lo diferencian de los demás, me llega una pregunta. ¿A un héroe le gusta ser héroe? Ah, qué interesante. ¿Sí se oye? Sí. Sí. Sí, es que ahí también estamos hablando de la tipología heroica. Si partimos de que no hay diversidad en los héroes, francamente vamos a tener problemas. Y me refiero a lo siguiente, también Pedrosa va clasificando a los héroes. Hay héroes que se niegan, a hacerlo. De hecho, Te escuchamos, ¿eh? ajá, perfecto, perfecto. Yo pensé que Sí, te oíamos bien, te oíamos bien. Adelante, adelante, José. hay héroes que tienen como una problemática interesante en su manera de ser héroes. Hay una película maravillosa que recordarás que se llama La Última Tentación de Cristo. La cuestión es que el personaje, interpretado por William Dafoe, Dafoe, no sé cómo se diga, perdón que ande todavía nervioso, no quiere asistir al llamado sobrenatural de ser un dios. Entonces, sí hay personajes que no quieren ser héroes, o sea, que precisamente no se sienten como con esa capacidad. El mismo Neo de Matrix tiene que ser convencido, tiene que autoconvencerse. La gente le está diciendo que él es el único, que él es the one, y él no decide que no. Esta novela de Kazantakis, sí desarrolla la idea de cómo Jesucristo no quiere ser el redentor, ¿no? Hay personajes que se niegan reiteradamente. Estoy pensando en algún otro personaje. Cuando no quieren ser héroes y se les cumple no ser héroes, van a caer en la categoría de antihéroe, normalmente, ¿no? Los antihéroes, Yo también no. estaba... Ajá, Bueno, sí, sí, perdón, adelante, ya adelante. que te interrumpí casi sin querer. Sí, yo también estaba pensando ahora que Jessica y tú hablaban de esto y también un poco para seguir con la pregunta de Alfredo. Por ejemplo, un héroe que no quiere ser héroe es Eneas, ¿no? Este gran personaje de Claro. la mitología griega, ¿no? Que desde luego pasa como una especie de patriarca, de padre de la cultura romana, ¿no? Más o menos para contextualizar o para que recordemos, tenemos a Eneas que figura de una Claro. manera muy insignificante en la Ilíada, ¿no? Me parece que también eso lo comentamos, creo, tú y yo en algún momento. Y Sí, claro, Eneas claro. justamente es un personaje que es hijo de una diosa de Venus, de Afrodita, la diosa de la belleza, la diosa del amor. En la Claro. Ilíada solo se menciona, bueno, como un personaje secundario que casi no participa en las revueltas. Obviamente Héctor es el que lleva la voz cantante del lado de los troyanos.
pero cuando finalmente se cumple esta profecía, ¿no? Lo que ya el destino en la cultura griega se ha cifrado por completo y que es precisamente que Troya debe caer, pues Eneas sale con su padre, sale con su hijo, y va a huir de Troya, ¿no? Cuando ya la caída de la ciudad por parte de los griegos, de los aqueos, y entonces, bueno, de acuerdo con todo este mito, que después va a retomar el gran poeta Virgilio, el autor de la Eneida, el nombre que lleva el nombre de Eneas precisamente, es ahí donde encontramos, bueno, que Eneas pues realmente no quería, ¿no?, ningún tipo de grandeza, no quería llevar a su pueblo, a los sobrevivientes troyanos, a otro nuevo lugar que casualmente va a ser Roma, ¿no? Van a ser las bases de Roma, lo que va a fundar de alguna manera indirecta va a ser Roma. Y entonces, bueno, pues recordemos cómo justamente cuando él llega a Cartago, donde se encuentra la reina Dido, una reina fenicia, ahí precisamente Eneas dice, pues ya la hice, aquí me quedo, ¿no? La madre, Venus, ¿no? Que es precisamente la que está protegiendo a su hijo, pues de una forma muy maternalista dice, pues sí, ya que se quede aquí, ¿no? Digamos, ¿no? Hera, que obviamente es la gran enemiga de los troyanos y en consecuencia de Eneas, para que éste no adquiera gloria, dice, sí, ahí que se quede, ya que sea un mediocre, ¿no? Que viva ahí felizmente el resto de sus días sin meterse nada, ¿no? Y obviamente los dioses le dicen, sobre todo es Júpiter, Zeus, le manda a decir, pues bueno, que no, que tiene que volver a tomar la ruta, ¿no? Que esa era nada más una pequeña escala para recuperar fuerzas y finalmente Eneas deja a su prometida, a Dido, porque tiene que cumplir una gran hazaña que es llegar, poner orden en Roma, donde están, por supuesto, todos estos bárbaros, podríamos decir, los va a quitar, ¿no? A los latinos, precisamente, ¿no? Con el rey latino y con su futuro yerno Turno, y por lo tanto Eneas pues, tiene que combatir, se va a reproducir desde luego como sabemos, ¿no? Un poco la estructura de la Ilíada, la estructura épica, la estructura narrativa de la Ilíada, y entonces, bueno, Eneas va a resultar vencedor, pero es un héroe que no quiso ser vencedor, ¿no? Es un héroe gris, un poco como Neo, ¿no? Un poco como este personaje, ¿no? Con la corbata, ¿no? Que está todo el tiempo en la oficina, que es hacker en la noche, y que, pues bueno, ¿no? Tienen ese destino que no pueden cumplir, ¿no? Entonces, ahí también tenemos una estructura narrativa, ¿no? De, como bien dices, podríamos hablar de un tipo de héroe, ¿no? Que está llamado a hacer todo esto, pero que no quiere y que al final de cuentas, pues podríamos pensar hasta el patriarcado, por decirlo en cierto sentido, las leyes del hombre, pero del hombre patriarcal, son las que definen que efectivamente pues tú eres el sobreviviente, tú eres el padre, tienes además que casarte con otra mujer para tener otro hijo, de tal manera entonces que la estirpe troyana pase a los romanos y se justifique por cuestiones políticas, ¿no? La herencia griega en la cultura romana, ¿no? Que es un poco lo que hace Virgilio, ¿no? De quien se dice, además, bueno, que es precisamente Octavio Augusto quien le pide, le sugiere que haga un poema, ¿no? Con todas estas características para cantar la grandeza de Roma, ¿no? Entonces, por ahí también podemos establecer un poco estos personajes, ¿no? Que son precisamente personajes obligados por su destino, aunque ellos no quieran, ¿no? Sí, de hecho dice que me acordaba del concepto de amartia, ¿no? El error trágico que cometen. Normalmente los héroes cometen errores trágicos y normalmente son por ignorancia. Bueno, Eneas tenía, o sea, no quería, pero estaba obligado porque tiene un origen divino y va a fundar a toda una cultura y una civilización. Entonces ahí efectivamente no puede escapar de su sino, ¿no? Su sino termina por ser muy trágico. Otro tipo de amartia, normalmente son por ignorancia. No quieren, cuando no quieren normalmente es como por una ignorancia, es ignorancia sobre una cuestión del destino, el error trágico. De hecho, hiciste que me acordara de Edipo, su amartia es no saber que va a matar a su padre, ¿no? Eso es tremendo y el destino trágico pues se cumple, ¿no? El sino trágico. Estoy pensando en estos héroes que no quieren, es que te digo sobre la clasificación porque a la hora de hablar sobre, por ejemplo, Kal-El, digo, hablando de Superman, que hace rato salió, Kal-El él no quiere,
no quiere, hasta que se topa con los restos de la tecnología de su planeta natal, que es en la Fortaleza de la Soledad. Hasta ese momento, y es tomado por la cultura popular, ¿no? Él, por ignorancia, su amartia trágica es que él no quería ser héroe. De hecho, eso lo explota Smallville y se vuelve súper famoso. ¿Y que fueron? ¿10 temporadas? ¿10 años? Ve nada más el arco narrativo sobre un mismo tópico. No quiere ser héroe, fue la trama central de Smallville. ¿Y qué pasa? Te avientas 10 años de serie sobre el cuate diciendo sí o no. Y es tremendo porque estamos ante productos culturales como las series que van a tomar estos elementos de la literatura y los van a explotar en el campo de la televisión y del consumo. Eso es muy interesante. La amartia que trae Clark Kent, Tom Welling era el actor, o sea, es justamente por ignorancia. Toda la trama es sobre saber su origen, su viaje heroico, que claro, que sigue una lógica muy básica sobre el guionismo. Tú inicia una trama, pon un conflicto, logra que ese conflicto llegue a un punto catártico en ese primer capítulo, ciérralo, pero inmediatamente vuelve a abrir o el mismo conflicto o un nuevo conflicto. Entonces, las series en esa encadenación son muy interesantes, sobre todo porque cada capítulo lo que hace es o dejar un problema que dejaron abierto desde el principio o cuando aparentemente se cerró, volver a abrir, volverte a enganchar y ahí tenemos que 10 temporadas de Lost. Las amartias, ¿por qué me acordé de Lost? Este personaje, no recuerdo cómo se llamaba, el doctor, no quiere ser héroe. De hecho, hay otro su auxiliar que en la primera temporada no recuerdo los nombres de los personajes, desafortunadamente no venía preparado para ello, pero hay un personaje rubio, Evangelina Lilly se llama la actriz, que es como una ladrona, y el personaje del médico, que no me acuerdo cómo se llama. Esos tres personajes se convierten como en una tríada heroica, pero si se fijan, no quieren ser héroes todo el tiempo, no, ni quieren ser líderes. Entonces, si trasladamos estas nociones literarias, pues vamos a encontrar que se están siendo retomadas y vistas desde un formato que nos es más ágil para poderlo ver pues en la literatura, ¿no? Y sí, evidentemente Eneas es un personaje clásico de la negativa a querer ser un héroe. Eh, no sé, a lo mejor voy a cometer un comentario y que el canon me lo va a cobrar muy caro en internet, pero a mí me parece que Harry Potter se resiste a cumplir su destino. A mí me lo parece. Hasta que su destino le tiene que decir, hasta que su destino absoluto y total es, tienes que vencer al Señor Tenebroso. Cuando tenemos una saga de libros donde el personaje vemos su desarrollo, su crecimiento, pero precisamente me acordé de Harry Potter a la hora de hablar de Smallville. Fíjate cómo podemos hablar de literatura y series de televisión. Harry Potter llegamos a unas reliquias de la muerte en donde no puede hacer otra cosa más que aceptar que él es el elegido él es el de la profecía para terminar con el Señor Tenebroso. Y lo que vemos es un Harry Potter creciendo, aprendiendo, protegido por su comunidad, por sus auxiliares, e incluso yo recuerdo que hay un hechizo en donde sus amigos y auxiliares todos toman la forma de Harry Potter para protegerlo. Pues ni así quiere terminar con el Señor Tenebroso. O sea, hasta que se da cuenta que la única manera de resolver el conflicto es con su comunidad. Desde ese punto de vista, Pedrosa sí tiene una clasificación para Harry Potter. A él lo llama el héroe traductor y es muy interesante. Por eso te decía que depende de la tipología, porque tenemos el héroe trágico, tenemos el héroe guerrero, tenemos el héroe sabio. En este caso se trata de un héroe traductor, Harry Potter. Los héroes traductores, por ejemplo, si queremos pensar Harry Potter como con otras fabulaciones, lo vamos a pensar con detectives, con Arthur Conan Doyle con su Sherlock Holmes o Hércules Poirot, ¿no? Vamos a pensarlo con ese tipo de literatura de detectives. Y eso es Harry Potter. A él no lo vas a ver como un héroe guerrero. De hecho, sería un error tremendo tratarlo de ver como un héroe guerrero. Sí, cuando los héroes se resisten es muy interesante. Ahora, aprovechando que Alfredo que hizo esa pregunta, de hecho le mando un saludo, un cálido abrazo. Otro héroe que no quiere ser héroe
y eso porque otro compañero de la UACM, un chico que se llama Esli Guzmán Hernández, está haciendo una tesis sobre la historia interminable. Bastián Baltasar Bux no quiere ser héroe. Cuando es llamado a su destino por la emperatriz infantil en la historia interminable, él lo dice, es que soy gordo, es que soy lento, es que no quiero. Y eso es muy interesante cuando el héroe se niega. Pero evidentemente puede ser un paso de estos rechazos que tiene el héroe para cumplir su destino. Neo, Neo no se la cree, digo, eso es obvio. Estoy tratando de acordarme de las heroínas de Jane Austen, por eso que esté Alfredo viendo esta transmisión. Estoy tratando de acordarme cómo las heroínas de Jane Austen, justamente ellas es un caso contrario, no quieren cumplir, están tratando de construir una identidad de los personajes en esa literatura muy característica del siglo XIX. Estoy tratando de acordarme de algún elemento del señor Darcy, pero no me acuerdo. Fue como, bueno, fue muy de sorpresa la pregunta. Debía haber preparado algo más sobre el señor Darcy, porque el señor Darcy también es un personaje pues maravilloso, ¿no? De Orgullo y Prejuicio. Y es un héroe, es precioso su trabajo como héroe, porque es un personaje que esconde sus emociones, que se enamora finalmente de Elizabeth, me parece que se llamaba la chica, no me acuerdo, que se enamora y todo el tiempo está con las emociones contenidas. En su gesta heroica, que es demostrar el amor, el cuate va cerrando su cuerpo. Y además es culto, además es un cuate muy educado. Y ahí sí hay un edificio cultural tremendo, muy de las pretensiones del siglo XIX. Y ese tipo de héroe pues va a ser maravilloso. Más bien, ahí el encontronazo cultural es como las costumbres muy europeas del siglo XIX que parecían salir de ciertos cánones. Claro, no comen crudo, no va a haber sangre, ¿no? De hecho, estoy acordándome de Valiente y de su madre, ¿no? Que a Valiente le gusta subirse a esta Mérida, le gusta subirse a las montañas, está lanzando flechas, le da de comer al caballo, anda despeinada, el papá se burla de ella, solo quiero andar en la naturaleza y el viento. Bueno, son procesos civilizatorios. Y en ese sentido, el amor que se va a gestar entre, si mal no recuerdo, es Elizabeth y el señor Darcy, es un proceso civilizatorio del siglo XIX. Muy mal entendido en el siglo XX por Televisa, con las novelas que se consumieron de manera tremenda durante décadas en México, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, a mí me gusta mucho esta novela de Orgullo y Prejuicio. Y como bien dices, ¿no? O sea, yo creo que ambos, tanto Elizabeth como Mr. Darcy, sí se mantienen hasta cierto punto ocultos, ¿no? Renuentes a lo que era como lo ideal en ese momento. Y sus actos heroicos los hacen como a escondidas, como que pasen desapercibidos, o sea, no quieren hacerse notar como tal, como héroes, pero al final pues son los dos que salvan a sus familias, a sus respectivas familias, ¿no? Elizabeth pues a su familia que está en bancarrota y Mr. Darcy a su primo, ¿no? Que también ya se iba a casar con no sé quién por la herencia y ta, ta, ta. Entonces, Claro. ahorita que mencionas como en estas películas o en estas novelas que, o sea, no son como tal un héroe y un villano, pero también se pueden comprobar a lo mejor estos elementos, ¿no? Característicos de uno y de otro. Me viene a la mente, y no sé si ya me estoy saliendo mucho de esto, la película de Mean Girls, Chicas Pesadas. La Mm, protagonista también, ¿no? O sea, llega así como estaba en la jungla o no sé qué cosa, y llega a la civilización, mm, por así decirlo, y ella era buena, era mm, culta, y entonces en este afán por derrocar mm, a las chicas populares, se vuelve mm, popular, ¿no? Pero al final se retrocede y termina siendo como la heroína, ¿no? Salva el baile de graduación, salva a sus amigos y todo esto. Entonces, a lo mejor son personajes que no como tal, o sea, no vemos como héroes como tal, ¿no? La superfuerza o algún don como extra magnífico y demás, pero sí también tienen mm. estos ciertos elementos que tú comentas. No sé qué opines. Sí, como no. Chicas Pesadas tiene, si mal no recuerdo, tiene esta característica de que ella va a tener todo, evidentemente todo este proceso civilizatorio, pero lo interesante es que va a salvar una comunidad y la van a reconocer.
Ahora, para Pedrosa el héroe total es el que tiene los cuatro elementos que estamos diciendo. Ese es el héroe total. Porque, por ejemplo, Don Quijote tiene un elemento que es un muy mal donador. Don Quijote le anda dando la libertad a los galeotes, y los galeotes son los delincuentes. Don Quijote anda confundiendo un bacín donde escupen en una cantina, donde se orinan, con un casco. Y eso lo quiere dar como un gran, ¿cómo lo diré? Como un tesoro ganado en su gesta heroica, ¿no? Los malos donadores pues son como muy notorios. En Chicas Pesadas no me acuerdo tampoco cómo se llama la chica. Lo que logra es ser una buena donadora porque en la comunidad vencer justamente serían como las oponentes, las chicas que son pesadas, las presumidas, las populares, como vencer ese status quo. ¿Qué tienen detenido allá? Porque, ojo, lo que hacen los oponentes es que detienen algo. ¿Qué clase de cosas tienen detenido ahí? Pues simplemente las relaciones humanas están metidas en una lógica social en la que si no eres de ese círculo vas a ser humillado, vas a ser pisoteado, te van a tratar mal. Y lo que hace esta chica es romper. ¿Qué hace? Libera a la comunidad. Y es curioso, pero en Chicas Pesadas, en este tipo vaya, en este tipo de productos que uno lo podría ver como, ay, no tiene mucho valor, no, al contrario, por eso están producidos, por eso están transmitidos y por eso los tenemos en la memoria, ¿no? Híjole, es que, caramba, empezamos con Stranger Things, pero de pronto con los elementos que vamos platicando van saliendo más elementos. La verdad es que parece un cuento de nunca acabar. Sí sé dónde acaba cuando empezamos a clasificarlo en el Arne Thompson Newton, ¿no? Volviendo a Darcy y a Elizabeth, ¿qué es Elizabeth? Es que no me acuerdo. Eh, Justamente ellos se caracterizan por ser buenos donadores. Y sí, Elizabeth sale del estado salvaje, de andar queriendo casarse por amor, cuando eso no está reglamentado en esa Inglaterra del siglo XIX. Eh, eh, en ese sentido, esa sería la parte como heroica de resaltar con ellos, que vencen, que, que hacen un camino de conocimiento, no es mutuo, o sea, no es de manera unida, no lo hacen juntos, más bien las interacciones son muy exasperantes entre ellos porque tienen que vencer a todo un estatus social que tiene una cuestión completamente inmovilizada, y en este caso es el amor. Jane Austen en ese sentido, por eso es una mujer genial de la literatura, porque ella se da cuenta que hay todo un status quo social, que lo que es de gran valor para la sociedad, en este caso el amor, para las relaciones sociales, está completamente detenido. ¿Qué van a hacer estos seres? Van a ser movedores del amor. Movedores del amor. De eso se trata. Y ese amor lo logran mover, llevar a la sociedad que tiene completamente estigmatizadas las relaciones por amor y todas son por conveniencia o por cómo se verá. Por ejemplo, el papá de Elizabeth, el señor, ay Dios mío, se me olvidó, como tiene puras Bennett. hijas, todos sus bienes pues se van a perder. Mr. Bennett, muchísimas gracias. Es que tengo que hacer mi relectura de Orgullo y Prejuicio, pero me acuerdo mucho, por ejemplo, de sus elementos, ¿no? Procesos civilizatorios sería como la característica importante de estos héroes. Ahora, también que es muy importante atendiendo la pregunta de Alfredo, es que ellos son muy conscientes de ese don detenido, pero no pueden expresarlo de manera pública. Eso también lo vamos a encontrar en literatura medieval. La arcipreste de Ita no puede decirle su amor a las mujeres que está pretendiendo en la plaza pública. Y el arcipreste de Ita, quien quiera que haya sido el autor o los autores, fueron muy visionarios. Hay momentos en los que la sociedad tiene que cambiar, tiene que transformarse y dejar que bueno, a través de las fabulaciones hay expresiones sociales y estos héroes lo que van a hacer en este caso, pues son movedores de bienes, pero sociales y culturales. En Stranger Things, si hay movedores sociales y culturales, yo creo que será hasta la tercera temporada, porque es muy curioso. Estados Unidos, que es la cuna de estas lógicas de macromercado,
Curiosamente, que es uno de sus grandes símbolos, en la tercera temporada tienen que destruir un macromercado para poder volver a la normalidad. Y eso es muy interesante. O sea, la propia serie tiene una cuestión muy inteligente. ¿Qué está enclaustrado socialmente dentro del macromercado? Pues claro, lo dicen de manera muy al cuento que tiene Stranger Things, pero el macromercado lo que tiene es atrapada a una sociedad, al grado de que el macromercado, los negocios locales, lo está llevando a la ruina. ¿Qué van a hacer los héroes? Volver a mover la economía. Eso es muy interesante en Stranger Things. Bueno, ya tenemos una última pregunta, igual de Alfredo, Sí. y nos dice, bueno, estaba como en relación a esto que comentábamos de las novelas de Jane Austen y demás, pero en general, que cómo se recupera el héroe de sus pérdidas, amigos, familia, etcétera, ¿no? O sea, cómo es bueno, si tú lo has analizado en ese sentido, ¿cómo es que el héroe se recupera de sus pérdidas? Ay, ay, precisamente para forjar el carácter tienen que soltar, no es una recuperación, solamente es un paso al crecimiento interior. Que por eso decía lo de los folcloristas Atu, que la traen un poco con la gente que se dedica al viaje del héroe. El viaje del héroe tiene, dado por Campbell, por Joseph Campbell, que es, de hecho a mí me parece maravilloso culturalmente hablando, te habla de estructuras, te habla de lugares donde puedes poner los textos, donde puedes entender los relatos. Tiene sin embargo una situación muy interesante. El viaje del héroe yo he encontrado que se usa mucho para la literatura o las dinámicas de autoayuda. Entonces, encontré unos videos en internet donde asociaciones que le ayudan a la gente a salir de la depresión, por ejemplo, utilizan el viaje del héroe de Campbell. Y le dicen a la gente, es que tú puedes ser un héroe por esto, ¿no? Entonces la gente entra en dinámicas de recuperación desde su vida. Y es muy padre y es muy bonito. Y ahí vemos el nivel de estructuración que tienen estas grandes estructuras de la cultura. Llegan incluso hasta esos niveles. Lo estoy mencionando porque hay que entender que desde el punto de vista literario, que los personajes pierdan seres queridos es un camino hacia esa redención heroica. Les va a dar fortaleza. Más que recuperarse, van a tener, por ejemplo, Batman no está recuperado nunca claro, estoy hablando de cultura pop, pero no está recuperado nunca de la muerte de sus padres, todo lo contrario, porque a Batman lo que le falta básicamente es justicia. Entonces es muy interesante porque la sed de justicia hace que él sea un movedor de la justicia. Él mueve la justicia en una ciudad gótica completamente podrida, ¿no? Frodo es un movedor. Frodo, claro, hasta después sabemos que Gandalf sobrevive, pero cuando pierde a Gandalf, en realidad Frodo no puede superar, tiene que empezar a vivir con la idea de que perdió a Gandalf. De hecho, Gandalf se lo dice, sí, yo era Gandalf, pero ya no soy Gandalf, soy otro ente. Eso es muy interesante en la novela del Señor de los Anillos. Ahí los personajes tienen que empezar a entender sobre ese sistema de pérdidas que van a hacer que se temple el carácter del héroe, ¿no? Eh, no sé, si tienen la oportunidad de ver el DVD extendido de Los Increíbles, es muy interesante lo que tenía el guión inicialmente para este personaje femenino, no me acuerdo cómo se llama, bueno, para la señora Increíble. Cuando están explicando el guión, ella lo que hace es, al pedirle un avión a alguien para que pueda llegar a la isla donde tienen retenido al Mister Increíble, en el guión original había un personaje con el que se encuentra y te ponen el storyboard, lo dibujaron y todo, ¿eh? Era un personaje, se acordaban, ay, mira, cuando luchábamos en los años 60 y 70 contra el mal. Y en el storyboard original de Disney, siguiendo los cánones literarios, lo que hacen es matar al personaje. O sea, el personaje muere en el avión. ¿Y por qué lo hacen? Para que ella tenga un paso de aprendizaje, un paso de conocimiento. Pero al final no queda esa escena en Los Increíbles por una sencilla razón, y lo explican los mismos guionistas.
porque va a ser muy difícil para el público conectar en una escena de 3 minutos un pasado muy de cariño, muy amoroso, de amistad, pues me refiero, de amistad sincera entre el personaje que es dueño de los aviones y la señora increíble. Entonces, ¿qué quisieron evitarse? Que se diera un arco dramático demasiado profundo, ¿no? Demasiado fuerte, en solo 3 minutos. ¿Dónde se quitan la espina? En Up. ¿Dónde se quitan la espina en Up? Con la muerte de la esposa el señor Hedricksen. Ahí, y lo digo muy convencido de ello, Disney logra con una maestría excepcional contarte una historia de amor súper trágica en 3 minutos, lo que no logra Crepúsculo en 3 películas completas de 3 horas. Entonces, ¿qué sucede ahí? Toman justamente esos elementos tremendos en donde el héroe se tiene que sobreponer a una pérdida y vive con esa pérdida. De hecho, en Up tenemos todo un movimiento de transición del personaje, un arco dramático en donde Mr. Fredricksen al final tiene que deshacerse de esos recuerdos. Fueron motor durante su viaje heroico, le sirvieron, se llama Ellie, la esposa, quiere recuperar la casa que tenía con Ellie, todo su pasado con Ellie, y de pronto en ese arco dramático va a llegar a una transición con este niño que no me acuerdo cómo se llama, que también es un personaje maravilloso. Estos elementos de precisamente porque eso lo podemos recoger en muchísimas ficciones literarias, ¿no? Los héroes griegos, los aqueos, me estoy acordando también de Leónidas, en la literatura, claro, los trajeron después en fabulaciones fílmicas, los personajes tienen que sobreponer a sus pérdidas, pero son un elemento más del viaje heroico. Lo que van a hacer es honrar justamente esas memorias. Y ya. No, pues muchísimas gracias. En verdad, como bien lo mencionabas, empezamos hablando de Stranger Things y ya nos fuimos por otras vertientes porque ciertamente el tema es muy interesante, da para mucho y yo creo Claro, que cualquier serie se puede analizar desde estas líneas, ¿no? Que tú mencionas. Entonces, claro. pues estamos muy, muy agradecidos de tenerte aquí. Ojalá y se repita muchísimas veces. En verdad, esta charla ha sido muy, muy amena. Yo creo que igual la gente que está conectada aquí en Blue Jeans, en Facebook, lo ha disfrutado muchísimo. Y bueno, no sé si quieras decir algo más para cerrar. No, nada más agradecerles mucho a todos ustedes, a Jessica, a ti, Alfonso. Muchas gracias, este proyecto maravilloso. Y gracias a quien tuvo oportunidad de ver esta plática. Y sí, hay que hacer más cosas. La verdad es muy interesante este proyecto que tienen ustedes y habemos muchas personas que estamos muy interesados, insisto, ante esta beta de conocimiento que creo que Alfonso es pionero. No, yo no recuerdo ningún lugar en México donde haya visto esta clase de trabajo, ¿no? Ya más o menos ahí tenemos un proyecto para ir a Querétaro, ¿verdad? Entonces, pues nada más bien agradecerles Querétaro, mucho. Zacatecas, claro, claro. No, no, gracias por tus palabras siempre generosas e hiperbólicas, querido José Carlos. Y bueno, pues la idea de este círculo virtual es de Jessica precisamente, ¿no? La verdad es que es Jessica, qué una chica que, maravilla. bueno, que extraordinaria en muchos sentidos y que, bueno, está precisamente encargada del área de publicaciones, por eso estamos transmitiendo también desde el Facebook de publicaciones de la Universidad La Salle Pachuca, pero bueno, más allá de eso, pues bueno, Jessica que también es autora del volumen y que trabaja Black Mirror y que ya presentó en las semanas anteriores su capítulo, pues bueno, ha estado también siguiendo en las redes sociales, ¿no? Todo este movimiento, entonces estamos viendo muy buenos comentarios, ¿no? Con respecto a tu participación, a tu presentación, y bueno, pues la verdad es que estamos muy contentos, que bueno que se pudo dar, que bueno, a pesar de un poco por ahí, ¿no? La interferencia que se puede hacer con la internet, con la tecnología a la distancia, pues creo que ha salido muy bien, esperemos Claro. que se mantenga. En 15 días se presenta otra colega tuya, otra amiga también nuestra, Marta Bolio, que ha venido también a Claro. ya muchos de los coloquios, ¿no? De series de televisión aquí en Pachuca.
y bueno, ella va a hablar de Mad Men, ¿no? Entonces, bueno, aprovechamos precisamente en este momento, este fin de la transmisión, para invitarlos a que se unan a la que será la última sesión del año y seguramente la última sesión ya de este libro, ¿no? Para que comencemos el próximo semestre con otro libro. Y justamente, bueno, Marta va a hablar de esta gran serie Matthew Weiner, Mad Men, una serie que terminó hace unos 3 años aproximadamente y que, por supuesto, igual que Breaking Bad, está considerada una de las grandes series en la historia de la televisión estadounidense. También, bueno, quedan muchísimas cosas, ¿no? Que ya no podemos comentar, seguramente lo haremos en otro momento. Con Alfredo, seguramente tú podrás tener alguna conversación en corto ahí en cuanto a las inquietudes que tiene. También saludamos a Patricia Ruiz, que se conectó desde temprano, que también, bueno, ella ha estado muy al pendiente tanto de las presentaciones del libro acá en Pachuca como también de estas sesiones virtuales con Jessica, ¿no? Que Jessica ha organizado, así que también un saludo y un abrazo fuerte, Patricia. Y pues, ¿qué más nos falta? Pues creo que por ahora sería todo, ¿no? Sí, sí, muchísimas gracias a todos los que siguieron esta charla, José Carlos sobre todo. Y bueno, como bien dijo Poncho, los invitamos a la siguiente sesión el 27 de noviembre, igual a las 6, por estos mismos canales. Y bueno, ya hay que ir preparando el siguiente círculo a ver de qué vamos a hablar, pero ojalá también nos puedas acompañar, José Carlos. Seguro que sí, Jessica. Muchísimas gracias. Qué buena idea. Muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, Alfonso. A ambos un fuerte abrazo. Pues hasta luego. Gracias a ustedes y Hasta saludos luego. a todos. Igual, Un abrazo a abrazos. todos. Bye. Hasta luego. Bye.